el gobierno municipal de la ciudad de Villa Mercedes, en su afán de no estar ausente de todos los actos cuya gestión le compete, a través del decreto 3676/12, crea una comisión permanente de recuperación del patrimonio del cementerio municipal en sus aspectos histórico, religioso y cultural, conformada por vecinos y funcionarios municipales interesados en la finalidad de ese importante servicio municipal con características propias y subjetivas para los villamercedinos. Cuando se fundó el Fuerte Constitucional el 1 de diciembre de 1856, hoy ciudad de Villa Mercedes, se había previsto el terreno suficiente para erigir las viviendas de los oficiales y soldados que constituían la población de aquella primitiva comunidad. En aquellos tiempos, el lugar se denominaba Plaza del Cuatro, por ser el asiento natural del Regimiento 4 de Caballería de Línea. En la esquina noroeste de calle Potosí y Belgrano se levantaría el templo y a su lado el camposanto, es decir, las parcelas dedicadas a enterrar a los muertos. Pero con el crecimiento de la aldea fue necesario que la municipalidad hiciera un cementerio con mayor amplitud. Se construyó el cementerio San José sobre la calle Rufino Barreiro, cuando vino el presidente Nicolás Avellaneda a Villa Mercedes con motivo de inaugurarse el ferrocarril. El cementerio ya estaba construido y Avellaneda inauguró un monolito en la sepultura que guarda los restos del general Teófilo Ivanovsky, que murió asesinado en esta ciudad. Por lo tanto, se estima que el cementerio municipal comenzó a construirse en los principios de la década de 1870 y los restos que estaban en las tumbas del Camposanto frente al antiguo templo de Nuestra Señora de las Mercedes se trasladaron al nuevo cementerio, ocupando las humildes tumbas cavadas en los fondos y algunos restos recuperados luego en ataúdes de moderna fabricación. Ingresaron en los mausoleos erigidos en las parcelas del ingreso del cementerio. Algunas versiones vecinales y antecedentes militares de un destacamento que ocupaba el predio que años después fue el Parque España y que hoy es el Barrio General Belgrano daban cuenta de un enterrador público que vivía en la calle Sargento Baigorria. El testimonio más corriente de que existió el panteonero, enterrador público, aparece en el texto del acta de la Corporación Municipal número 14 de fecha 2 de octubre de 1875, cuando autoriza la traslación e inhumación de los cadáveres sepultados en el cementerio viejo al cementerio nuevo. El cementerio viejo al que alude la mencionada acta no es otro que el que surgió en los primeros tiempos del Fuerte Constitucional, un precario camposanto cercano al primitivo templo puesto bajo la advocación de Nuestra Señora de la Merced. Producido el deceso de algún vecino, el cadáver se trasladaba hasta las cercanías de la iglesia y se lo sepultaba previo responso cumplido por el padre Tula, un sacerdote que acompañó a Darac en tiempos de la fundación del fuerte. Las obligaciones del enterrador o panteonero están determinadas en el reglamento interno de la municipalidad, sancionado el 24 de septiembre de 1875. Por el artículo 4, debe cuidar el aseo y ornato del panteón y de que las plantas no se destruyan. Por el artículo 41, tendrán pozos cavados profundos para enterrar en ellos el mayor número de cadáveres en uno solo. Cuando tal cosa acontecía, esos restos perdían identidad, por cuanto al poco tiempo la gente olvidaba sus nombres y su paso por este mundo. Generalmente se trataba de hombres que habían prestado servicios en la guarnición de soldados que protegían al fuerte ante la avanzada de los ranqueles, aunque también existieron en la primitiva aldea
algunos personajes que ni siquiera se conocían por sus nombres originales, sino por lo que el común de la gente les endilgaba, como el caso del viejo Tito, un hombre entrado en años que pedía limosna para sobrevivir. El viejo Tito murió en una noche de invierno, en las cercanías de la acequia grande del barrio Las Mirandas. ¿Dónde fue sepultado? En alguna de esas fosas comunes donde se depositan varios cuerpos. Es posible que al principio alguna persona piadosa colocara una cruz y pintara su nombre en el travesaño horizontal del símbolo cristiano, pero no debe extrañar que el pasar de los años la cruz se caería y se perdería para siempre. Las historias eran variadas y casi todas coincidían en mostrar como personaje a estos sujetos que se volvían populares. El viejo carnero fue llamado así porque emitía gritos semejantes al balar de una cabra y solía arremeter contra los muchachones que lo molestaban o herían con sus palabras. Al contrario del viejo Tito, se mostraba fuera de sí, estando enojado. Realmente se trataba de alguien que perdía el control y se mostraba como un sujeto de malas pulgas. Sabe Dios por qué causa ese hombre que en sus tiempos debió haber sido alguien que se ganaba la vida en forma honrada, trabajando y llevando una existencia digna, de pronto perdió la luz de la razón y pasó a ser un pordiosero de lamentable condición. También para su deceso fue sepultado en las zanjas profundas que el enterrador tenía preparado para tales circunstancias, tal como se lo exigía como responsabilidad la municipalidad. El sueldo mensual del panteonero era de 20 pesos. Años después se construyó el cementerio israelita frente al cementerio municipal, por cuanto la colectividad judía de Villa Mercedes era numerosa. Algunas familias de esta colectividad están sepultadas en el cementerio municipal, como por ejemplo la familia Pariente. En esta necrópolis se destacan tumbas, mausoleos que guardan quienes fueron vecinos ilustres y personajes destacados, no solo de la ciudad, sino del país. Se descubren las sepulturas de don Carlos Alric, que fue gobernador de la provincia de San Luis, de Antonio Ardiles, militar que fue intendente municipal durante 11 años, del periodista y comerciante Rufino Barreiro, de don Santiago Beso, quien fuera hombre de la producción rural, comerciante y gobernador de la provincia. También se puede admirar el hermoso mausoleo de la familia del francés Santiago Betvedere, jefe de la policía de la provincia, famoso por haber defendido a la población de Villa Mercedes junto al coronel José Iseas del ataque del bandido Juan Gregorio Puebla, que comandaba un malón de indios alcoholizados en 1864. En el mismo mausoleo reposan los restos de la hija de don Santiago, Lucinda Belvedere, que fue la madre superiora del convento de religiosas Congregación Virgen de Lourdes, que existió sobre la calle Riobamba, vereda sur, entre Balcarce y Belgrano. Ercilia Belvedere, hija adoptiva, fiel acompañante de su padre en su vejez, murió soltera. Del educador Pedro Dufour, un vecino ilustre de Villa Mercedes, igual que Francisco Capdeville, que fuera intendente. Se descubre la tumba de don León Dupuy, comerciante declarado vecino ilustre, y del guerrero del Paraguay, don Galo Funes, del comerciante Ciro Galán y uno de los primeros vecinos fundadores del Fuerte Constitucional, don Amaro Galán, declarado ciudadano ilustre. También reposan en este cementerio los restos de Monseñor José Gómez, quien fuera párroco de nuestra iglesia matriz, Nuestra Señora de la Merced, frente a la Plaza Pedernera. Se puede conocer el mausoleo de la familia Guillet, donde reposan los restos de don León Guillet, quien fuera ganadero, intendente y gobernador, de don Abel Gutiérrez, intendente de Villa Mercedes.
de José Luer, médico del Hospital San Roque, del coronel José Iseas, jefe de la guarnición del Regimiento 4 de Caballería del Fuerte Constitucional. El mausoleo de la familia Mami, siendo don Simón Mami, productor rural y empresario, el primer intendente municipal de Villa Mercedes. Del doctor Braulio Moyano, médico del Hospital San Roque y padre de don Braulio Dolores Moyano, que se destacó en psiquiatría y cuyo nombre lleva el Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires. En estos momentos se trata de identificar la sepultura del sargento Tránsito Gauna, que murió en la defensa de Villa Mercedes en el último malón que los ranqueles desataron contra esta ciudad en 1864. Al principio se pensó que sus restos estaban en el antiguo cementerio del Fuerte Constitucional, pero luego existen posibilidades de que fuera trasladado junto con otros restos al nuevo cementerio San José, erigido por la municipalidad. En esta primera etapa se ha querido mencionar y recordar los inicios fundacionales del cementerio San José, para poder desarrollar y mostrar en una continuación de trabajo la siguiente etapa representada por la vida y los recuerdos de las ilustres personalidades, por las características arquitectónicas y lo representativo de sus historias de vida para la ciudad de Villa Mercedes. Rubio Gabriela Marta, antropóloga. Villa Mercedes, 15 de octubre de 2013.